Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo especial presento en nombre de la Corte Constitucional, en primer lugar, a las distinguidas magistradas y a los distinguidos magistrados de la Corporación, doctora Paula Andrea Meneses Mosquera, vicepresidenta, doctora Natalia Ángel Cabo, doctora Lina Marcela Escobar Martínez, a los doctores José Fernando Reyes Cuartas, doctor Juan Carlos Cortés González, doctor Vladimir Fernández Andrade, doctor Miguel Polo Rosero y doctor Héctor Alfonso Carvajal Londoño. Igualmente, presentamos un saludo especial al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Octavio Augusto Tejero Duque, al doctor Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado, y a las magistradas y magistrados de esa corporación, al doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a las magistradas y magistrados de esa corporación, al doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y a las magistradas y magistrados de la misma corporación, al doctor Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la doctora Andrea Liliana Romero López, secretaria general de la Corte Constitucional, a los distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditados en Colombia presentes, a los asistentes que nos acompañan de distintas organizaciones internacionales y nos acompañarán en los próximos 2 días, al señor general Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, a los exmagistrados Cristina Pardo Schleisenger, Gloria Estela Ortiz Delgado, Alejandro Linares Cantillo, Eduardo Cifuentes Muñoz, Humberto Sierra Porto, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Manuel José Cepeda Espinosa, Alberto Rojas Ríos, Antonio José Lizarazo, Jaime Araujo Rentería, Jaime Córdoba Triviño, al señor presidente del Congreso de la República, doctor Lidio García Turbay, al doctor Gregorio Eljas Pacheco, Procurador General de la Nación, al doctor Carlos Hernán Becerra, Contralor General de la República, a la doctora Iris Marín, defensora del pueblo de Colombia, al señor doctor Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil de Colombia, al señor doctor Leonardo Villar Gómez, gerente general del Banco de la República, y a los codirectores del Banco de la República, a las magistradas y magistrados de los diferentes tribunales superiores de Distrito Judicial y Administrativo de todo el país que nos acompañan, a la doctora Nasli Raquel Ramos Camacho, directora ejecutiva de la rama judicial, a los demás altas dignidades que nos acompañan el día de hoy, representantes de la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y la Registraduría, al doctor José Luis Correa López, presidente de Positiva Seguros, al doctor Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, al doctor Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, doctora Paola Zuluaga Montaña, directora del CENDOC. Y un saludo muy especial en nombre de la Corte a los distintos panelistas y conferencistas invitados a este conversatorio, especialmente a los ministros y magistrados de los tribunales constitucionales de España, Perú, Ecuador, Chile e Italia, así como a Hartmut Rang, director del programa de Estado de la Fundación Konrad Adenauer, a los académicos, funcionarios y autoridades de Alemania, Italia, España, Brasil y Ecuador que nos acompañan, a las autoridades y docentes de las universidades aliadas como la Universidad del Rosario, de los Andes, de la Javeriana, del Externado de Colombia, de la Sabana y del Norte, a los servidoras y servidoras de la Corte Constitucional, sus exfuncionarios que asisten también hoy, a los distintos medios de comunicación y a todos los asistentes en general, así como a los que nos acompañan por medios virtuales. Y finalmente, quiero dejar un agradecimiento con un saludo especial a la Policía Nacional, a los equipos de la Presidencia
del despacho a mi cargo de comunicaciones, de sistemas y de la coordinación administrativa de la Corte Constitucional, que han hecho posible la organización y realización de este 20º conversatorio de la jurisdicción constitucional, con especial énfasis, porque todos reconocen esa labor que ha hecho para convocarnos el día de hoy a Daniela San Clemente Machado, magistrada de nuestro despacho. A la Orquesta Filarmónica de Bogotá y a sus distinguidos intérpretes musicales después de este bello concierto que nos han presentado, inaugural de este conversatorio. A Ileana, a Pablo Tomás, Juan Felipe, Andrés Santiago, a todos ustedes, bienvenidos a este conversatorio. Quiero expresarles mi más profunda gratitud por acompañarnos en el 20º conversatorio de la jurisdicción constitucional. Llegar desde distintos lugares de Colombia y del mundo para reflexionar juntos sobre la defensa del orden constitucional y el Estado social y democrático de derecho es, sin duda, un testimonio del compromiso colectivo que nos convoca en la tarde de hoy y durante los días de mañana y pasado mañana. Uno de los pilares esenciales de nuestra República es el diálogo respetuoso con todas las instituciones, entre ellas los demás tribunales constitucionales del mundo que hoy en día, aquí presentes, están con nosotros, con nuestras propias instituciones colombianas, comenzando por la Presidencia de la República, el Congreso de la República, todos los órganos que integran la Administración de Justicia, el Ministerio Público, los órganos de control fiscal, la organización electoral, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Banco de la República, las fuerzas militares y de policía, la academia y la sociedad civil, y en este, que es un escenario justamente que nos convocan para ello, para dialogar durante estos 3 días. A su vez, la Corte, como guardiana de la integridad y de la supremacía de la Constitución, debe estar siempre abierta, como lo está, a repasar nuestra historia, entender las transformaciones que hemos vivido y proyectar, que es lo más importante, junto con todos ustedes, un constitucionalismo vivo y participativo, tanto para Colombia como para el hemisferio donde nos encontramos y ojalá para el mundo. A lo largo de este año, como lo señalaba nuestra presentadora, Claudia Palacios, emprendimos un nuevo capítulo de la ruta de diálogos constitucionales, una construcción colectiva, proyecto que inició el expresidente de la Corte, José Fernando Reyes Cuartas. Y en esta nueva etapa, desde la Corte Constitucional, propusimos analizar nuestros hitos históricos que dieron vida a la fundación de Colombia como república independiente y el curso de su historia hasta hoy. Reflexionar sobre los ejes esenciales que han cimentado las bases de nuestro orden constitucional, trazar la ruta y evolución de los mecanismos jurídicos que han contribuido a su protección, así como se ha pretendido acercar a la ciudadanía a la historia de Colombia y a la importancia de defender el orden constitucional y nuestro Estado social y democrático de derecho. Ese es el resultado de esos conversatorios y diálogos constitucionales. Y en ese recorrido recordamos todos que la génesis de nuestra tradición jurídica, desde el derecho indiano hasta las primeras constituciones republicanas, fue un esfuerzo por someter el poder a la Constitución y a la ley. Ese principio fundacional que surgió en medio de luchas y tensiones sigue siendo una de las bases de nuestra vida institucional, que además recoge el pensamiento expuesto por los grandes clásicos de la filosofía y de la ciencia política, las primeras declaraciones de derechos y las cartas constitucionales de aquellos estados que se atrevieron a expedir sus propias constituciones y que han servido de ejemplo para todos los países como el nuestro, también en ese proceso de construcción constitucional. Las constituciones provinciales expedidas apenas en los albores del siglo XIX nos demuestran contra los que dicen, son muy pocos hoy en día por cierto, que Colombia fue una patria boba, y la verdad es que nunca lo fue. Al contrario, a partir de los primeros gritos de autonomía
y de exigir representación en las juntas de la metrópoli, fuimos una nación que aún en la adversidad se dedicó a sentar las bases de la República, fijar y expandir la Carta de Derechos, Libertades y Garantías, con cada vez más la fortaleza de las instituciones que actuaban con apego al orden jurídico. Y aunque las primeras constituciones, tanto provinciales como luego las nacionales, fueron de existencia efímera, dejaron enseñanza y aprendizajes acerca de la importancia del consenso y no sobre la imposición, y la necesidad de que tanto el poder político como el poder público se sometan siempre a reglas claras. La Constitución de 1886, con todas sus reformas hasta 1990, marcó un ciclo largo de nuestra historia. Su fortaleza estuvo en su capacidad de adaptarse, pero también evidenció las limitaciones de un modelo que concentraba poder y no lograba dar respuestas adecuadas a las crisis políticas, sociales y de violencia, primero en la década de los años 50 y luego en la década de los años 80. Frente a ese contexto, la Asamblea Nacional Constituyente, integrada por una pluralidad amplia de representantes del pueblo, en la que ningún partido o movimiento tuvo hegemonía alguna, de manera consensuada, expidió la Constitución de 1991 como un pacto trascendental de paz y de convivencia que nos sigue inspirando a todos. Nació de la valentía de los jóvenes y de la sociedad civil, del apoyo de las instituciones y del consenso político que entendió que el camino hacia la paz y la justicia debía ser democrático, pluralista y pacífico. La Asamblea Constituyente de 1991 nos legó una Constitución democrática, social, económica, cultural y ecológica, que reconoce a cada colombiano como sujeto de derechos, pero también como guardián del orden constitucional. El fortalecimiento de la acción pública de inconstitucionalidad, sin perjuicio de los controles automáticos previos o posteriores, la consagración de las acciones populares, la tutela y otros mecanismos de protección del orden constitucional y de los derechos de las personas son prueba de esa apuesta por un constitucionalismo participativo que acerca al ciudadano para garantizar la efectividad de sus derechos y al mismo tiempo ejercer un adecuado control del poder público. En la estructura de la Constitución Política de 1991 se puede advertir un diseño complejo de principios, derechos e instituciones que conforman una Constitución democrática, tal y como ocurre con la Constitución ecológica o la Constitución económica o la Constitución social. El principio central que subyace es el principio democrático, que sufrió una transformación referente a la Constitución del 86, pues en el actual diseño constitucional la democracia se amplió no solo a un modelo representativo, sino que se complementó con un modelo participativo y pluralista. Pero la democracia constitucional reside esencialmente en el conjunto de límites impuestos por la Constitución para el ejercicio del poder, de manera que ninguna autoridad termine abusando de él. Por ello, concibe y distribuye las distintas funciones a cargo del Estado y las distribuye de manera equilibrada entre los órganos del Estado y de tal manera que todos tengan funciones separadas y las ejerzan con colaboración armónica para alcanzar los fines del Estado. Establece límites de forma y de sustancia a su ejercicio, consagra las garantías de los derechos fundamentales y establece mecanismos de control judicial, político, fiscal, administrativo, social y ciudadano, e inclusive consagra una serie de mecanismos de reparación contra sus violaciones. La democracia florece cuando la voluntad popular se expresa con libertad, pero también cuando se reconoce que necesita reglas que le den forma y sentido, y eso es lo que hizo la Constitución de 1991. Solo así todas las voces, incluso las más pequeñas, encuentran lugar en la conversación común. La democracia constitucional es, en esencia, entonces, ese equilibrio, un poder que se somete a límites, que respeta la diferencia,
que protege los derechos y que se fortalece gracias a los controles que garantizan su vitalidad. Ahora, en cuanto a valor y principio constitucional, la democracia irradia todo el ordenamiento jurídico, de manera tal que condiciona la conformación de los órganos, las funciones y los procedimientos dentro del Estado para que estos se articulen de forma coherente con los contenidos propios del principio democrático. La Corte Constitucional tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad y la supremacía de la Constitución a través de los mecanismos de control que ella establece, de los cuales resulta el control abstracto y el control concreto de constitucionalidad. La Corte, en el ejercicio sistemático de esta labor, ha trabajado incansablemente para proteger y hacer prevalecer el orden constitucional y el Estado de Derecho, así como alcanzar las metas y propósitos del Estado social y democrático de derecho. 34 años de existencia permiten presentar un balance extraordinario de lo que ha hecho la Corte en su jurisprudencia para garantía y efectividad de los derechos y al mismo tiempo del control sobre el ejercicio del poder público. A través del control constitucional que la Corte ejerce, esta le ha dado vida a diferentes figuras y mecanismos de protección y salvaguarda de la Constitución, de manera tal que problemas que obedecen a situaciones estructurales que impactan de manera relevante la vida de los ciudadanos sean corregidas y ajustadas a través de un diálogo interinstitucional que responda de manera directa al espíritu de la Constitución y a la prevalencia del Estado social y democrático de derecho. Precisamente, la influencia de las decisiones adoptadas por la Corte en el marco de su función de guardián de la Constitución ha perfeccionado la materialización de un constitucionalismo expansivo y transformador, que no se agota en verificar la compatibilidad entre una norma constitucional y otra infraconstitucional para determinar la exequibilidad o inexequibilidad de la última, sino que su labor trasciende a comprender los problemas de la sociedad contemporánea y global. El control constitucional ya no se circunscribe, como en algún momento lo fue en vigencia de la Constitución vigente hasta el año 91, al estudio de normas infraconstitucionales, sino que verifica cómo los ciudadanos, a través de las acciones públicas o a través de la acción de tutela, emprenden un camino de defensa del orden constitucional y el Estado social y democrático de derecho en la protección de sus propios derechos fundamentales, que garantice el sueño de paz, convivencia, justicia y concordia que proyectaron los constituyentes de 1991. Las respuestas globales y los instrumentos internacionales con los que contamos a través del bloque de constitucionalidad consagrado en el artículo 93 de la Constitución nos ayudan a contar con más herramientas que robustecen la existencia de la democracia, los derechos humanos y la paz. En vigencia y proyección de un Estado social y democrático de derecho, exige que esas autoridades, todas, tanto las judiciales como las demás autoridades que tienen a su cargo ejercer principalmente funciones legislativas y administrativas, adopten políticas públicas que deban ser ejecutadas por estas últimas para garantizar la efectividad de los derechos individuales, así como los derechos colectivos, la provisión de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas e inclusive el mínimo vital, garantizar el desarrollo sostenible y alcanzar la prosperidad general. Por su parte, la justicia constitucional también es una herramienta de transformación social, capaz de ordenar la corrección y superación de problemas estructurales, como se ha demostrado con sus medidas o decisiones de carácter estructural o complejo, y con el propósito de garantizar que los principios de la Constitución se traduzcan en realidades materiales para la ciudadanía. Nuestra labor como jueces constitucionales y como ciudadanos no es menor. Debemos ser guardianes de nuestro orden constitucional, defensores de la paz y de la democracia. El derecho constitucional no es un ejercicio académico aislado, es la forma en que aseguramos la convivencia, la igualdad y la justicia en nuestra vida cotidiana. Es el medio para que ningún abuso de poder
ni ninguna arbitrariedad socaven lo que hemos construido como nación por cerca de 215 años de historia republicana. En el mundo contemporáneo, el constitucionalismo enfrenta nuevas amenazas, autoritarismos que buscan erosionar la democracia, instrumentalizar inclusive a los tribunales o desconocer los derechos fundamentales. Y frente a ello, las Cortes o tribunales constitucionales deben responder con independencia, imparcialidad y valentía. Como se observa del panorama mundial, salvo contadas excepciones, hoy el constitucionalismo viene cerrando filas de manera valiente y rotunda frente a los autoritarismos que persiguen la erosión democrática y la instrumentalización de esos tribunales constitucionales como simples notarios al servicio del interés personal de los gobernantes. Por regla general, las Cortes o tribunales constitucionales han respondido y deben seguir haciéndolo de forma autónoma, imparcial e independiente, como lo hemos hecho nosotros, conforme a los mandatos establecidos en cada una de las constituciones de cada Estado, para contener el ejercicio abusivo y autoritario del poder y frente a los que pretenden revertir el orden constitucional para instalar su propio esquema de poder en contra del consenso o la democracia, la pluralidad y el respeto de las instituciones. Pero además debemos ejercer, como lo hace la Corte Constitucional y las demás cortes y tribunales constitucionales del mundo, deben ser promotores del orden, de la convivencia, de la garantía y efectividad de los derechos, de la prosperidad general, de la convivencia pacífica y de la paz. La paz, como un derecho y valor fundamental, la convivencia y el orden solo pueden florecer si las diferencias se tramitan dentro de las instituciones y con el respeto de los derechos de todos. Ese fue un sueño de los constituyentes de 1991 y sigue siendo nuestro mayor desafío. Por ello, al instalar este 20º conversatorio de la jurisdicción constitucional, como presidente de la Corte Constitucional, quiero invitarlos a todas y a todos a que sigan ese compromiso con la democracia, con la paz, con el Estado social y democrático de derecho, con la defensa de los derechos humanos y con la justicia. Como lo señalé al comienzo de uno de nuestros diálogos constitucionales en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, citando a Koselleck, nuestro espacio de experiencia determina nuestro horizonte de expectativa. La historia constitucional del mundo, y en particular la nuestra, debe servir de brújula para mejorar los aciertos que hemos construido como sociedad y corregir inclusive los desaciertos a los que nos han llevado decisiones en otros tiempos autoritarias y lejanas en la búsqueda de la paz. En una democracia como la nuestra, cabemos todos. En el respeto por los derechos del otro está el respeto por nuestros propios derechos. Y al servir y promover la salvaguarda de quienes nos rodean, nosotros, todos, estamos y estaremos al servicio de la protección de nuestro orden constitucional. Todos debemos ser defensores del orden constitucional y del Estado social y democrático de derecho. Todos somos y debemos continuar siendo guardianes de la Constitución. Todos, autoridades y ciudadanos, jefe del Estado y demás autoridades, incluidos los jueces, en democracia, podemos sacar y conducir este Estado y esta República hacia adelante. Los partidos políticos, las iglesias, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, en fin, todos, hombres y mujeres, debemos seguir adelante, en paz, con tranquilidad y serenidad, bajo las reglas de la concordia y con anhelo de la esperanza por una sociedad mejor. Que este encuentro sirva para dialogar entre todos y para fijarnos los mejores propósitos para la sociedad actual y para las generaciones futuras. Ese es el objetivo de la Corte Constitucional que me honro en presidir y esa la invitación que la Corte Constitucional extiende a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.